Tenemos casilleros muy rígidos, ¿viste? Sí. Como muy... ¿Esto qué es? Esto es alegre, esto es triste. Bueno, pero no es, Sí. la vida no es solo alegre, solo triste. Bueno, Bueno, en un momento a mí me pasó algo con las emociones que me di cuenta que no las entendía. Y ahí empecé en una búsqueda. Me di cuenta que tenía mucha ansiedad cuando era jugador de rugby, pero no sabía ni qué era la palabra ansiedad, ¿viste? Es una cosa que se dice mucho. Y te invité, Darío, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Porque aparte sos deportista, te considerás deportista y sos fanático de Finn Russell. Soy fanático de Finn Russell, el deportista número 1 del mundo, el más talentoso. Bueno, igual, viste cómo es, que el talento o lo que uno ve como talentoso es una parte, pero sí es increíble el nivel de creatividad que tiene, ¿no? Sí. Y lo completo y todo. Pero sí, me gusta mucho, en realidad era deportista más de chico, pero soy muy fanático de ver el deporte y aparte soy fanático sobre todo de ver rugby. Es el deporte que más me gusta mirar, más que el fútbol, que es re loco, pero con los años cada vez me empecé como a involucrar más en mirar, me parece como más rico, en el sentido de la cantidad de cosas que puedes observar. Viste que la clase cuando son más chicos, bueno, hablando de ansiedades, dices, uy, es muy cortado. Sí. Y después vas entendiendo otras cosas y bueno, totalmente identificado con lo que decís vos de las emociones, que desde el mundo de la música pasa un poco lo mismo. Fíjate que en lo que hago yo de a veces tratar de mostrar cómo están construidas las emociones que sentimos, me pasa en mi programa que entrevisto a un músico re grosso, no sé, a Lito Vitale, y por ahí él se sorprende de cómo estaba construida esa emoción que construyó él, o de por dónde venía, Claro. o de dónde, por ahí qué raíz puede llegar a tener. O sea que digo, hasta los propios músicos que trabajamos con eso, muchas veces no somos tan conscientes de eso, qué sé yo. Es como un plano un poco... Andás a ver, yo creo que hay algo medio histórico también. Inclusive cuando a veces trabajo con otros, ya sea creando o ya sea enseñando, me doy cuenta que a las emociones le ponemos casilleros muy rígidos. ¿Viste? Sí. Como muy... ¿Esto qué es? Esto es alegre, esto es triste. Bueno, pero no es, Sí. la vida no es solo alegre, solo triste. Bueno, ¿viste? viste que por eso empecé arranqué con eso, con esto de hoy se habla de las emociones. Parece que hubiéramos descubierto que existen, pero que también son una cosa separada de los pensamientos. Y yo cada vez dudo más de eso, de que están separadas de los pensamientos, que en realidad todo el tiempo nos está pasando una emoción. Y en el rugby eso es muy notorio, en el deporte, ¿no? Sobre todo los deportes de vértigo como el rugby, el fútbol, el polo, no sé, el básquet, como que está pasando algo todo el tiempo, vos podés hacer algo bueno, tenés alegría e inmediatamente tenés una frustración que se va camuflando con otra cosa y eso tiene un montón de pensamientos. Y yo estoy todo el tiempo investigando eso y no termino de comprenderlo. Pero como decís, buscamos como ponerlo en casilleritos. Claro, y bueno, me parece que esto que vos hacés que es re lindo, que a mí me gusta y me identifica, el juego infinito también es un poco el juego de esa búsqueda, ¿no? Porque uno es como que está presente en todo y quién es uno, o esa esencia, esa cosa más profunda, eh, es ineludible. Entonces, por ahí, cuando uno de muchas maneras encasilla cosas que son mucho más difíciles de encasillar, lo que pasa es que encasillar es nuestra manera de tener algún tipo de convicción también, Claro. algún tipo de seguridad, viste Sí. que, qué sé yo, que la humanidad un poco funciona a partir de relatos que a vos te den seguridad sobre cosas. Dice, esto es una cortina, esto es un piso de parqué, viste, por nombrar cosas de acá, pero digo, uno necesita afirmarse, y ahí dejas por fuera muchas cosas, porque estás siempre como queriendo resolver algo que en realidad no tiene una resolución y no sabes muy bien qué es. Es lindo que vivimos en la era donde se abrió un poco esas búsquedas, ¿no? Sí. A veces, inclusive fíjate que a veces como ocupan un lugar medio peyorativo para mucha gente, como, no sé, le interesa la astrología, hace constelaciones familiares, hace no sé qué, por ahí sin saber o hace tal cosa, se colgó con la meditación y ahora está, bueno, son todas cosas que la sociedad me parece que no las veía con muy buenos ojos. Entonces, bueno, no, estás acá, haces esto, no sé. Me imagino vos como un deportista, digamos, de alto rendimiento, el hecho de que por ahí
había una cosa de estructura total, de tenés que hacer esto, y quién sos, qué sentís, cómo es la configuración de tu ser, en relación por ahí también con tus ancestros, con tu Sí. historia, por ahí queda como algo que no se toca ese tema, se toca, no sé, el entrenamiento y ya está. Y a mí me parece, a mí me parece muy evidente que un deportista es un artista. Digamos, tiene mucho más de esta cosa de expresar. De hecho, muchas cosas las que haces en la cancha no las puedes hacer en la calle. Gritás, te tiras al piso, te parás, forcejeás con otro, metes un try y haces una coreografía, viste que hay de todo. Y yo digo, en realidad hay mucho más de artístico y no sé por qué lo negamos, ¿no? Como que hay una cosa que es más inexplicable, que pasa en un juego que es menos parecido a un Excel, eso, ¿no? Como por decir algo formal. Es más parecido a una canción. Sí, puede ser, porque es una expresión. O sea, te estás como expresando algo y también estás actuando. No me acuerdo quién fue el otro día que era muy gracioso, que contaba algo que uno no relacionaría para nada con el arte, pero como decía, bueno, empecé a actuar, a hacer esto, actuar, a hacer esto, actuar, a hacer esto, y después me metí en el papel y me lo Claro. creí, lo hago. Sí. Pero un poco todos hacemos como un poco un rol, una actuación. Pero bueno, obviamente hay territorios que tienen menos lugar para la expresión y territorios que lo tienen mucho más. Inclusive, bueno, el rugby tiene mucho también de una cosa más como coral, Sí, de los personajes, los cierto. distintos personajes, porque dentro del marco expresivo, como digamos, dentro de ese marco expresivo tenés alguno que se sale del molde y pareciera, no sé, no tener el físico para una posición o no tener los movimientos propios de esa posición, pero hay un poco como de vos jugás acá, es como si te ven, sos el violinista de la orquesta, sos el violinista. Claro. El violín en la orquesta tiene ciertas funciones por un montón de motivos. El violín empieza, su sonido más grave ya está acá. Entonces vos no vas a poder tocar con el violín este sonido. Lo va a tocar otro instrumento, ¿no? Entonces es como... Acá toqué algo que no sé qué hice, pero no importa, sí. No, como... Entonces vos ya tenés una limitación, vos jugás acá. Sí. Tenés un instrumento agudo, que es como decirte, bueno, vos sos forward, cuando hay un scrum vas a tener que ir a formar. Tu personaje incluye, no sé, esos momentos. Claro. Y acá un violín va a tocar generalmente melodías porque son lo que más reconocemos porque tienden a ser lo más agudo dentro de cosas que suceden más graves, pero que tienden más como a acompañar que a lucirse en ese registro que todos asociamos más con la melodía de la canción, ¿no? Claro. Me imaginé que el forward es la batería, es el ritmo, ¿no? Me encanta, puede ser, me encanta eso porque aparte ahora con lo del mundial y que estoy haciendo una cosa que se llama Canciones por Dentro, Selección Nacional, quiero armar el equipo, ¿qué canción pones al arco? Claro. ¿Qué canción pones, no sé, lateral derecho? En el rugby puede ser. Y sí, hay algo, la batería y el bajo, que la música es como que si vos estás... Un bajo, una batería o una cosa que te genere el ritmo, el empuje y todo Una eso tiene más que ver ahí. con eso. Y después sí, un poco los tres cuartos serían o los backs ahora serían un poco la melodía del juego, ¿no? Claro. Que es el dibujo que pasa por arriba, que a veces a mí me parece increíble. De hecho, relacionando algo de música y rugby, a mí a veces me impresiona igual, no sé, para una charla, nosotros tenemos que tener 20 charlas, pero me sorprende mucho cuando dicen, esa jugada estudiada, preparada, me cuesta mucho entender qué de eso está preparado. Es como cuando alguien escucha jazz y dice, Sí. pero pará, el tipo está haciendo, no sé, hay uno que está haciendo esto y lo otro. Y vos decís, ¿qué de eso se preparó? ¿Qué no se preparó? Está improvisando, ¿no? Porque a veces ves movimientos que te parecen recontra espontáneos, como te parece imposible entender cómo se preparó una jugada que vos la ves fluir tan... Sí. ¿Viste este libro Free Play de Stefan Nachmanovich? Nachmanovich, sí. Nachmanovich. Que lo leí hace muchos años y yo dije, esto aplica al deporte, pero la manera en que lo entendí yo es, vos para improvisar primero tenés que entrenar muchísimo la técnica, muchísimo, y después la técnica bajo presión, que es lo que, digamos, es como cuando Messi puede tirar el pase a Nahuel Molina
sin mirar, porque el tipo practicó tanto que tiene más tiempo y espacio. Y para mí tener incorporada la técnica es, en el tiempo que hay, poder tirar algo. Entonces Sí, ahí sí. está la improvisación y yo la entendí en el reggae. Bueno, las jugadas preparadas, no, bueno. Uno tiene ciertos escenarios pensados que son los que tienden a pasar en el juego, pero después el juego es nuevo siempre, ¿no? Y ahí con tu bagaje, con tu caja de herramientas vas tirando lo que sale según lo que tenés enfrente, como dijiste antes. Sí, es que tiene miles de puntos de contacto con la música, porque en la música, por ejemplo, esto que yo mostraba, está acá, no sé, vos tocas un blues o tocas una música que tiene una forma o una canción. Y lo más difícil generalmente es estar ubicado en qué lugar de la forma estás. Como seguir eso. Lo que vos decías bajo presión, Sí, en música sería esta cosa del tiempo que pasa en forma permanente y la canción que tiene una forma, tiene una estrofa, tiene un estribillo o tiene lo que sea, pero tiene algo que va mutando en el tiempo. claro. Y después generalmente es repetitivo. Termina el ciclo y la canción suele tener o una repetición completa o en el jazz se toca lo que se llama head-in, o sea, la melodía de la canción, y después las improvisaciones son alrededor de seguir dándole vueltas a esos acordes de esa canción sin que esté la melodía principal, inventando el que esté improvisando esa melodía. Pero vos tenés que vivir bajo esa presión, obviamente hermosa, de que está transcurriendo la canción y que vos tenés que estar siempre ubicado en donde estás para poder Claro. crear algo. Si vos no estás, como decís, con el aplomo de sentir el momento en el que estás y tener el resto para tener la técnica suficiente para poder crear algo en tiempo real, entendiendo ese lugar, es imposible. Igual Messi el otro día es un pase igual, por el Sí. penal, no podés entender el ángulo. Pasaba un poquito con Bocini también, que era que como que después que hacía algo, vos veías o la cámara veía lo que había hecho, lo hacía antes de que cualquiera lo pueda como imaginar porque era como eso, tener otro registro y otro aplomo para manejar esa Y situación. eso para mí, no sé para vos, pero para mí es lo que la gente admira de la gente talentosa, ¿no? Viste que Guardiola dice que el talento se cultiva, no es que vos venís. No, el talento tenés cierta predisposición y se entrena. Yo creo que la gente admira al final eso de Bocini. Che, hizo algo que todo lo demás no vemos, porque el tipo tiene más tiempo. Y hay algo con el tiempo, ¿no? Como admirar al que tiene más tiempo. Sí, totalmente. Yo te lo digo en la música, viste, yo también que hice tantas cosas distintas con la música. Por ejemplo, grabando en momentos donde está mucho más vinculado al momento de estudio, de la grabación, de música para, de hecho, cine, series. em, Prestar atención a la forma de onda, o sea, la señal de los músicos, que es Ah. esto, el tempo. Y los grandes músicos siempre tienden a estar hacia atrás, o sea, si el beat es este, vos escuchás como... Y sentís como, medio como un poco si se contra, Como que va jugando. tienen más lugar, tienen más Ah, espacio, como que si retuvieran el tiempo, de alguna manera lo detuvieran, o sea, se construye en un espacio mayor. Y eso pasa un montón. De hecho, el otro día yo... destacabas a Calamaro haciendo algo de eso, ¿no? Con sus fraseos y con algo que metió en Paloma, que mete un acorde entre medio. Sí, ahí metieron como un arreglo diferente, muy lindo de Paloma, que es un poco la esencia esta de la música, de las tensiones y las distensiones. La canción tiene como una clásica bajada, esto que tienen muchas canciones. Entonces, ¿qué hicieron? Le cambiaron un poquito la esencia porque hicieron esto. Y después de nuevo, entonces quedó, en vez de mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Mirá qué diferente. Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo. Le agrega drama. Le agregaron un drama dentro de situaciones como habituales en la canción. Y la música en realidad es un poco así. La música tiene como una especie de esqueleto básico, la música que llamamos música tonal, que es gran Sí. parte de la música, que tiene un lugar, tiene un destino, que yo siempre digo la casa, ¿no? Como la canción va a ir acá. Los recursos que usamos, todos los venimos escuchando de la panza de nuestras madres y los
los entendemos, los sentimos. Yo hago ejercicios para mostrarlo con las manos. Sí. Hay tensión, hace esto. Se resuelve, hace esto. Sí. Va un acorde que es como una zona de confort, hace esto. Y la gente responde inmediatamente y se da cuenta. Cuando yo hago este ejercicio... Ah, qué boludez. No, qué boludez no. O sea, podés hacer algo perfecto. Perdón, ubicado en el tiempo. En el ritmo, a distintas velocidades. Y lo tenés incorporado. O sea, yo de música no sé nada. No, de música siempre sabes. Claro. De otras cosas no, pero de música sí. Está dentro nuestro. Ahí seguimos con lo del... Porque esto de las tensiones en la música y el ritmo para mí tienen que ver con eso, pero me quedé con lo del drama. Y el drama es como algo que necesitamos porque somos seres que le gustan las historias, los humanos, nos encantan las historias, ¿viste? Como esto de que nuestros antepasados se sentaban alrededor del fuego a escuchar que uno ha ido a cazar o algo. Todavía lo seguimos haciendo. Estamos todo el tiempo, cuando miras TikTok, medio que miras esas cosas. Y el deporte tiene algo de eso también. Si fuera una línea recta, no sería interesante. Y el drama, el de un try en contra o la situación de contacto donde se disputa la pelota, hay algo ahí que nos convoca, ¿no? Totalmente. Y eso son como... La música, para hacer un paralelo, tiene como si yo estaba en esta casa, es el lugar donde yo sé que voy a terminar acá, tiene el drama, que es esto, que es como cuando todos, si termina acá, ¿qué pasa? Es como, no, tiene que volver. Entonces tenemos como ya en el paradigma del lugar al que llegar, también está construido el paradigma de qué es lo que me genera como algo, una necesidad imperiosa de llegar. Pero adentro de eso, como hay obviamente otros acordes, otros lugares, hay otros microdramas que se pueden presentar y que se resuelven en un lugar que no son la casa, pero Claro. son algo, ¿no? Como decir, salgo de acá, no sé, me tropiezo, me caigo, y después llego a otro lado, soluciono ese microdrama, como vos decís, lo cual no quita que yo sé que el día sigue, yo sé que el destino final del día es que vuelvo a casa, o que me voy a dormir. Pero ahí hay un problema que tengo que resolver o una invitación a la aventura también, ¿no? ¿Viste esto del el viaje del héroe? ¿Viste? Como hay una invitación a la aventura, algo que tenés que resolver, algo que es un problema, que el deporte todo el tiempo te presenta problemas. El rugby es, bueno, tengo que ir hasta allá, pero en el medio me lo van a impedir, ¿no? Y a mí me gusta emparejar como el juego con esta idea del viaje del héroe, que es, bueno, hay una propuesta que te invita a descubrir algo, a adquirir ciertos recursos para pasar por ahí, ¿no? Está buenísimo. Y de alguna manera en esto que decís, y sé que vos también así como muy involucrado en buscar cosas de otras maneras, los otros son como tus mensajeros también. O sea, el que te lo viene a impedir, te viene un poco a, qué sé yo, a tallar tu propia búsqueda, o es un reflejo o un espejo de cómo es tu búsqueda. Claro. Entonces está bueno porque a mí me identifico un montón eso y me gusta mucho esto de que decíamos antes, porque en el rugby se usa esa frase, jugar con lo que tenés enfrente. Al principio no entendía ni qué significaba, pero bueno, es como, a mí me gusta eso de que un otro o que una situación me lleva a descubrir algo nuevo. A un límite, Tal ¿no? vez, claro, un límite, una obstrucción que vos decís, bueno, a ver qué me hace. Me acuerdo, te cuento una anécdota rugbyística de las pocas que tengo, que tiempo después de haber dejado de jugar, porque yo me guinzaba los dedos y me entablillaban, y ya con el piano de muy chico dejé. Y había un Seven, recontra amateur, te digo, voy a jugar el Seven, qué sé yo, me meto con mis amigos. Típico que habíamos salido la noche anterior, ¿viste? Entro al primer partido y en la primera jugada, un tipo que seguía jugando, que estaba en primera, agarra la pelota y me mete un handoff y yo quedé, pero tipo, knockout, ¿entendés? Y dije, bueno, fue el mensajero de la búsqueda que estaba yo, o sea, me hizo notar para qué estaba y para qué no, te desafías lo que vos decís, y bueno, ¿y ahora qué hago? Podés hacer, ahora que estás con la selección nacional de temas, podés hacer un cover del handoff asesino, con bombón asesino. Claro, ¿no? Con el bombón asesino, el handoff asesino, sí. Es tremendo. Igual también viste en el deporte, bueno, vos que lo practicaste profesionalmente y a altísimo nivel, es re loco
que mucha gente tiene como la creencia de que uno ve y juega bien, como no tiene idea la distancia que hay de uno que vos crees que juega bien a ser un deportista. O sea, No, eso es tremenda. increíble. Sí. Yo hice la música de una película que se llama Sacachispas, que es un documental Sí, sobre el claro. club Sacachispas. Y entonces iba a los entrenamientos de Saca, ¿viste? Para empezar, porque aparte la música la basamos mucho en tomar sonidos de la hinchada, en los sonidos del barrio, en estar, ¿viste? Estar Bien argentino eso, ¿no? Sí, porque aparte la historia de Saca es muy particular, en Soldati, el predio se los regala El nombre es Perón. maravilloso. Bueno, entonces, aparte que es lila, tiene un montón de condimentos que es genial. Soy del lila y de Perón, cantan, bueno. Entonces iba, y claro, empecé a ver el entrenamiento de arqueros. Yo dije, ¿viste cuántos pibes vos viste en tu vida que decís, uy, qué bien que ataja este? Estamos hablando de un tercer arquero de Sacachispas voleando 50, 60 metros sin problema al pecho, obviamente sin la presión del partido del juego. Sí. ¿Te das cuenta la distancia sideral que hay entre lo que vos considerás algo bueno y lo que es ser un deportista profesional, ¿viste? Y bueno, todo lo que requiere. Está bueno eso que decís, porque yo pienso que, por ejemplo, en los clubes, la riqueza del club pasa por la cantidad de gente que sabe hablar del juego, ¿no? Yo, por ejemplo, soy del SIC y en el SIC hay mucha gente con las que tengo buenas conversaciones del juego. Y el rugby podés pasar en conversaciones muy superfluas, ¿viste? No sé, he estado en charlas, ¿viste? Decir, tal es un crack y mirás y decís, bueno, no es tan crack. Conozco gente que juega mejor por esto. Y saber nombrar los argumentos también para decir por qué es mejor tal o tal, o cómo explicar un partido, eso habla de la riqueza de conocimiento. Y cuando fui a jugar rugby profesional, notaba, estos tipos hablan todavía en otro nivel de lo que yo venía acostumbrado. Y ahí puede haber un montón de gamas, imagino que en la música también. Y sí, un montón. Lo que tiene la música es eso, que por un lado se habla tocando, obviamente, digamos, es un lenguaje en sí, como vos también decís, que el juego en sí es como un lenguaje. Pero nosotros como animales racionales también y con toda la posibilidad de abstracción que tenemos y todo, ese layer que le podés poner a las cosas desde el punto de vista de comprenderlas, de transmitirlas, de absorberlas de otro, ¿viste? Son las cosas que tal vez te quedan Claro. por cómo estamos construidos. Entonces, qué sé yo, que tuve una maestra increíble muchos años, hay 1000 frases de ella que me acuerdo y que digo, esto, ¿cuánto vale al lado de cualquier otro aprendizaje que pueda tener? Claro. No te vayas con la sensación. Por ejemplo, es una frase que ella, viste, que te va a gustar, ya conociéndote. No te vayas con la sensación. O sea, hay una sensación cuando haces algo. Vos estás jugando, me imagino, y hay una sensación. Lo que vos decías, la adrenalina, cierta ansiedad, la frustración. Bueno, no te vayas con la sensación. O sea, vos la tenés que construir de alguna manera. La sensación o la emoción, la expresión, es de alguna manera como del juego hacia afuera, no de vos hacia el juego. Cuando vos te empezás a posicionar en irte con tus sensaciones de vos hacia el juego y no del juego para afuera, que es lo concreto, es el fenómeno, ahí empieza a haber como una gran interferencia. Sí. Porque en esta técnica, por ahí que yo entreno, que se la conoce como la técnica Fedora, que fue la que la fundó y ya falleció, viste, Fedora, vos haces todo un trabajo de predisposición muscular, de coordinaciones motrices muy sutiles y todo, y si vos empezás como medio, viste, como que empezás a entrar como una especie de trance raro, de qué te está produciendo eso a vos, te perdés de alguna manera de qué se está produciendo de verdad, o sea, qué está produciendo eso. Y después lo mismo, cuando tocas, si vos te centrás, una vez me acuerdo que antes de salir un show a un pibe que lo veía mucho con esto, le dije, hay muchas cosas que vos haces por cuanto más la música se nota, digamos, por la pasión. Pero esa pasión no deja de ser como tu pasión hacia la música. Ahora vas a salir a tocar y lo que tenemos que construir es entre todos la expresión para afuera, entre todos para afuera, no de cada uno hacia lo que está haciendo, ¿entendés? Sí. No es tu sensación construida, porque ahí también
puede haber hasta una gran interferencia de gente que vos la ves y que por ahí cree que está haciendo algo bárbaro, pues está tipo... ¿Viste? Así tipo que improvisando, ¿viste? Sí, Y sí. como todo... Che, no. Y lo está haciendo con mucho amor y con mucha pasión. Sí. Pero tal vez no está encontrando que la construcción expresiva es del fenómeno a lo que trasciende, no de vos al fenómeno, ¿viste? Como una. Yo siempre pienso que hablo del rugby, ¿no? Que es lo que creo que la cosa que más conozco. Todo el tiempo lo estamos construyendo, lo estamos inventando todo el tiempo, desde que el tipo William Webb Ellis levantó la pelota de fútbol. Y empezamos a hablar y ponerle reglas y hablar del juego y pensarlo y pensarlo y pensarlo, lo estamos construyendo entre todos y va quedando lo nuevo. Lo conecto con eso, con que al final no, es un fenómeno que vos lo pensás, pero después lo tenés que compartir, lo tenés que saber traducir para que tenga sentido para los demás también, ¿no? Totalmente. Y bueno, y lo lindo del rugby también, ahora el fútbol lo está empezando a adoptar, pero son los cambios de reglas también, que está bueno. También te cambian, como vos decís, cambian los escenarios, cambia un poco las posibilidades del guión, pero que está buenísimo eso también, que las reglas no sean algo que quedó, no sé, 150 años igual, y haya algo que vos también te vas dando cuenta de por cómo es el juego, cómo se puede tal vez a partir de una regla enriquecer o modificar algo, o premiar algo que está bueno. Igual vamos a tener que entrar en el debate que yo vine a tener con vos. ¿Cuál es? No me sale la palabra. Cuando van a apoyar un try y queda trabada con una mano de alguien abajo y te dan salida de dropping goal al que defendía, me parece totalmente injusto. Para vos está mal, ¿no? Me parece muy injusto porque hubo uno que hizo el gasto de llegar hasta el try, llegó hasta ahí, uno metió la mano, dale algo al que venía atacando. Tengo un argumento. A ver. Si hiciste los 100 metros que tiene la cancha hasta llegar hasta ahí y una sola mano te impidió y no hiciste el esfuerzo para apoyar la pelota, que es tan sencillo, yo te castigaría un poco. Entonces, pero si lo pensás, no está tan mal porque te vuelven a devolver la pelota. Sí, lo que pasa es que ahora la salida de dropping goal con los caballos que patean, o sea, eso es lo que digo, también ver cómo va evolucionando la técnica. Eso también en el deporte y en la música es algo increíble, que es, viste que dicen que hubo un entrenamiento que se llamó AlphaGo, que fue, viste que hay un juego que se llama el Go, y que entrenaba... Leí el libro de Benjamín Labatut, Maniac, que habla de eso. Ah, mira, eso no leí el libro, capaz que leí un extracto que era de ese libro sin saberlo. Pero ahora, bueno, cambió mucho, pero en ese momento el machine learning era como si pusieras a dos agentes a competir entre sí. Claro. O sea, la forma del aprendizaje era que uno tuviera la vara del otro para poder superarla. Sí. O sea, no hay progreso si no hay, digamos, como un otro contra quien medirlo. Sí, claro. Entonces eso es muy loco por cómo va evolucionando, porque decís, ¿cómo puede ser que ahora un pibe cualquiera, digo, ¿no? Pero digo... Cualquier apertura hace un dropping goal y la patea me imagino hace 50 años, era la mitad de la distancia. O no sé si tanto, por exagero, pero digo... La fuerza de los pateadores era mucho menor, porque en los últimos 30 años la parte física fue como el primer salto grande, ¿viste? Del rugby. Y digamos, el entrenamiento con pesas más fuerte, el entrenamiento de potencia. Y después la técnica. La técnica individual fue un crecimiento enorme, entonces... fuerza más técnica hace que el juego cambie rotundamente. Si vos mirás partidos de hace 30 años o 40 años, es otra cosa. Y ahí sí yo creo que en ese sentido el rugby, por esos aportes de la ciencia del deporte, después la técnica, más los cambios de reglas que va teniendo continuamente, pues es como que se va autorregulando el juego mismo, ¿viste? Che, esto está haciendo que el juego esté más trabado. En un momento las defensas eran preponderantes. Y para el juego no está bueno. A nadie le interesa ver una defensa. Yo no le creo a alguien que dice que quiere ver defensa. No, es raro, es raro. Por ahí lo destacás en un momento, si bueno, qué bien, o sea, cómo están mancando, pero es muy difícil encontrar porque hay algo que es lógico, digamos, el deporte se basa en hacer un gol, en hacer un try, en hacer un triple, en hacer un doble, en hacer... Entonces,
digamos, por naturaleza uno va a poner más el foco en con qué destreza vos podés superar los obstáculos que con qué destreza te ponen los obstáculos. Totalmente. Es como algo natural. Sí. De todas formas uno puede destacar un montón y uno dice, bueno, qué bien, qué sé yo, qué buen sistema de juego, Sí. qué buena defensa, pero difícilmente te genere como la misma sensación o la misma emoción de cómo se supera eso. También yo creo que hay algo humano también que vos decías, del camino del héroe. Sí. Todos queremos identificarnos con algo que se conquistó, no identificarnos con que no se pudo conquistar, digamos, ¿no? Che, qué buen obstáculo me puso mi novia y al final nunca, la chica que me gusta, qué buenos obstáculos, nunca avanzamos en nada, pero qué bien, ¿no? Como que Claro. qué buena manera de obstaculizar un vínculo, ¿no? Qué orgullo, ¿viste? No hubo forma de entrar por ningún lado. No, creo que nadie se engancha con esa porque es como contra la lógica de avanzar, qué sé yo. Y bueno, viste que el rugby tiene los principios que es obtener, avanzar. El segundo principio es avanzar. Es muy loco. Yo soy entrenador de juveniles y es una conversación que no tenemos lo suficiente, creo, en el rugby, de qué es lo que hay que hacer, ¿viste? Nos quedamos con la coreografía. Como hay que hacer la jugada, pero ¿para qué es lo importante del juego? Hay que obtener, avanzar, jugar en apoyo y presionar al rival. Eso es lo que es un cuentito que tenés que hacer. Obviamente el rival te va a poner los obstáculos. Y me encuentro, ayer tuve un par de charlas con los chicos, con jugadores, ¿viste? Porque me gusta que hablen ellos en los partidos. ¿Qué categoría dirigís? 17. Buenísimo. Que en el entretiempo, en un partido estaba complicado, el entretiempo de rugby para mí funciona para pensar. Y vos dijiste antes, no te quedes con la sensación. Y lo normal es que los jugadores se queden con la sensación. Y es un momento donde puede haber más confusión si te quedas con la sensación. Termina el entretiempo, fue un caos el partido, vas perdiendo, te juntás y todos hablan desde la sensación y desde la emoción, es peligrosísimo. Porque la construcción de esa charla no va a ser muy clara. Entonces muchas veces pasa que no estamos tacleando o no estamos haciendo, y aparte no funcionó otra cosa, ¿viste? Che, hace un relato ordenado de lo que pasó. Y muchas veces no pasa. Entonces retomo y hablaba con el chico y le digo, en el entretiempo nosotros tenemos que construir un relato que nos dé claridad para volver a jugar, ¿o no? Bueno, entonces hablábamos de eso y se quedaba pensando y le digo, bueno, ¿y qué hay que hacer en el juego? Llegamos a la conclusión que hay que obtener primero la pelota y después cuidarla. ¿Cuidarla? No, hay que avanzar, ¿no? Entonces fuimos construyendo ese diálogo hasta que él como terminó entendiendo. Pero digo, bueno, este chico debe jugar hace 10 años y este relato no está lo suficientemente instalado como para que él pueda procesarlo. Está bueno. Y también me hizo pensar un montón. Dije, tengo que trabajar mucho más. Sí, ¿cómo lleva a reflexionar todo el tiempo? Yo que trabajo permanentemente con gente componiendo, creando, ¿viste? Claro. Co-creando o bueno, enseñando. Me acordé, me resonó cuando vos decías lo del talento se entrena. Yo tuve una época de mi vida bastante larga, hasta hace poco además, que no era normal lo que hacía. Yo, como era director de una carrera universitaria, director que sigo siendo de creación musical en la Academia de Cris Morena, en Otro Mundo, pero daba en ese momento 8 materias, 5 en la UCA, en la licenciatura de música popular que dirigía, y 3 en la academia, todas creativas. Y yo llegaba a ver 300 obras o canciones por semana. Entonces es increíble eso, como lo que te decía de los mensajeros, cada persona, cada canción, cada música instrumental, es como una especie de mensaje que te hace repensar, te hace reflexionar en algo, y ese juego me parece que es tan rico como el juego mismo, porque es el juego con nosotros mismos, con quienes somos. Es el juego infinito. Es el juego infinito, es decir, ahí se abre ese juego infinito que es hermoso, que es lo mismo. Si yo, que me pasa mucho, ¿no? Yo cuando hago contenido y te digo cómo está construida, no sé, Yesterday, es un juego, pero un poco ese juego se va a agotar en esa explicación que yo te puedo dar, con más recorrido, con menos recorrido, es más limitada. Sí. Si yo empiezo a hablar con vos de una canción que a vos te emociona y vos me podés contar por qué te emociona, cómo está construida esa emoción para vos o qué sentís que tiene, ahí ya se abre otra cosa. Y eso es lo infinito, porque a otro que le guste la misma canción, claro, siente otra cosa, que es lo mismo. Otro jugador que vos tengas y entrenes, que le pase tal vez lo mismo,
pasa eso. Y lo que sí también tiene muy en común son estas emociones que en la música están en juego todo el tiempo. Los creadores, ¿no? O sea, salió todo mal, salió... Creo que ahí también es eso que Como decíamos muy de... determinante también, ¿no? Exactamente. ¿Viste la típica que vos lo dijiste recién? Perfecto, que es... No tacleamos a nadie. ¿Cómo? La conclusión no tacleamos a nadie. Agarrá, ponés una planilla y fíjate todos los tacles que hubieron. Por ahí vos querías... Está bien. Una cosa es que si pifiaste 20 tacles, Sí. está mal. Sí. Quiero decir, está mal. No va a producir un buen resultado No si va a pifias estar 20 bueno. tacles. No va a Sí. estar bueno. Pero por ahí tuviste 80. No es no tacleamos a nadie. Porque esto pasa mucho... pasa un montón con los creadores jóvenes. Bueno, ni que hablar con a veces el nivel de ansiedad que manejan en esta época, que es como, no me gusta nada. No me gusta. Ayer tuve una charla con una chica, mira, otra vez que tuve una charla muy rica. No me gusta. Bueno, a ver. Porque aparte esto es como, no puede empezar así la canción, no puede empezar así. Le digo, seguramente no va a empezar así. Primero, no es que no puede empezar así. Claro, Puede vos empezar sos así. como un entrenador también ahí. Y sí, sos un poco, sí, sos estás un ayudando, coach, sí. yo soy... Mira, te digo, a veces lo pongo, a veces lo saco como descripción porque hay mucha gente que no lo entiende, pero yo me considero un coach creativo. Claro. Y en muchos casos inclusive excedió la música. Sí, sí. ¿En qué sentido? Hice cosas más de musicales, donde también escribí cosas que son más teatrales. Después también el hecho de, digamos, de meterte en lo creativo es meterte con la persona sí o sí. Claro. No tiene forma. Yo trabajo con alguien, coachándolo en el desarrollo de una obra, de una serie de canciones, de una canción, de un musical, de lo que sea. Te tenés que meter con la persona sí o sí. A veces me doy cuenta, aparte con tantos años de experiencia, en qué momento tal vez se destraba algo que sentís que decís, esta es la charla que teníamos que tener para poder... ¿Entendés? Para hablar bueno, de realmente sí, lo para poder importante. meternos en serio donde tenemos que, de qué tenemos que hablar. Sí. Viste que en Brasil dicen, ahora estamos falando, viste como dicen, ahora estamos sí. hablando, ahora sí. Así sí decía también, pero, o así no me acuerdo. Pero lo que yo creo que pasa mucho es, de vuelta, todo este tema de la ansiedad, viste. Hay una cosa, y me incluyo, yo no me hago el gurú de nada tampoco, pero digo, ¿cómo nos cuesta entender los procesos, Sí. entender dónde estás parado? Esto, ni no tacleamos a nadie, ni tacleamos a todos, nunca. Ni no puedo empezar la canción porque tengo algo, porque los Beatles cuando empezaron era todo... Al revés, la punta. Is there anything that you want? Is there anything... Ellos le apuntaban a que el comienzo de la canción sea lo que vos te quedes. Claro. Lo contrario de lo que después se creyó... que hay que crear un... Que era como que había que crear... y después... To keep you by my side. Esa parte que supuestamente es a donde vos tenés que llegar y tiene que explotar, era al revés. Te tiraban la carne. Eso está tomado de un género que se llama el timpanelli, que es como de los musicales de Estados Unidos. Sí. ¿Viste la canción Over the Rainbow? Sí. Bueno, ¿qué te acordás de la canción? Sí, Someday. Pero eso no está construido, viene después. No, es el comienzo. Y después viene una parte del medio que... Estás esperando que venga de nuevo lo de... Exactamente. Esos se llamaban... ¿Sabes cómo lo llamaban? Casi un ninguneo. Los mid-late. O sea, los 8 claro, compases sí, del medio. Claro. Para que, qué sé yo, hacer un garabato que te den ganas de volver a ver al protagonista. Claro. Entonces, si alguien te dice, no, pero esto no está bueno porque así no puede empezar la canción. ¿Quién te dijo? Mirá los Beatles. Empezaron 500 veces la canción con lo que sería el estribillo. Segundo, ¿tenés un estribillo? ¿Te parece poco? O sea, ¿cómo? No me gusta, no tengo nada, ¿no? ¿Cómo no tengo nada? ¿Tenés un estribillo? Es muchísimo. Y además tenía unos acordes que me decía, no, y lo único que tenía, pero a veces se lo tenés como que ir sacando a la gente, ¿viste? No, y no tenía nada más, pero nada más, ¿no escribiste? No. Bueno, no, sí, una parte, mira, hasta me acuerdo de esos acordes que mostró. No, una parte que hacía esto, que después se hacía mayor y hacía... y llegaba, y yo digo, está buenísimo. O sea, tenés un estribillo, tenés la forma de llegar a ese estribillo, un lindo conector. Bueno, a ver. No, pero no me gusta nada, A veces el otro lo puede ver y a veces no lo puede ver. A veces por ahí vos en ese entretiempo hablaste un montón y el pibe se fue. No, bueno, Tommy me dijo esto, no taquemos a nadie, somos unos muertos. ¿Viste? Yo trato de hablar menos igual en entretiempo, es como que pienso en hacer preguntas, pero me quedé con cómo ayudar al otro, porque en realidad hay un no presente en cada uno de nosotros, ¿viste? Uno que está diciendo no, y
como que tenemos muchas estatuas también de cómo se hace. ¿Vas a escribir? No, Borges, ¿viste? ¿Vas a hacer música? No sé, el músico que para vos es una autoridad. Y vos como entrenador o como coach estás como medio tratando de, bueno, no mires mal no mires mal la estatua. ¿No? Hay algo de eso. Sí, totalmente, es verdad, es verdad. Los ideales, ¿viste? Los ideales. Uno siempre está, el otro día lo charlaba en una conversación, vuelvo a lo mismo, que nunca me pongo en un lugar como del superado. Eh, en el lugar que me puedo poner es el de intentar superarse y por Claro. ahí ayudar a otros a intentar, ni siquiera superarse como un absoluto, sino ir superándose. Yo padecí mucho el hecho del ideal que vos decís, porque imagínate, si a todos nos opera, yo siendo un nene con una evidente facilidad para la música, que cualquiera lo notaba, histriónico, gracioso, que creaba cosas todo el tiempo, ahora lo veo en mi hija, porque es igual. Yo digo, mi desafío como papá es cómo hacer que que se le torne lo menos posible una carga eso, ¿viste? Claro. Una carga de... Porque si vos encima que lidias con los ideales, también lidias con que desde la afuera te están diciendo, a vos también te habrá pasado, para llegar a donde llegaste en el rugby y mucha gente te dijo, che, sos bueno en esto, sos bueno, sos Sí. bueno, sos bueno, sos Sí, bueno. sí. Bueno, ¿cómo trabajar con eso o cómo trabajar con el ideal que está construido? Y en una charla de amigos, nada que ver, pero me quedé reflexionando, me quedé también un poco orgulloso de ser yo el que podía decir eso por la historia que te cuento, que a mí me costó un montón. Que en una charla con un par de amigos que sentía que por diferentes motivos que no tenían nada que ver, te hablo, uno estaba criticando a un arquitecto de una cosa que estaba haciendo y el otro estaba diciendo que a la altura de su negocio y del trabajo que tenía ya tendría que estar pudiendo hacer tal cosa que no estaba pudiendo. Como yo venía escuchando y de golpe como que los agarré a los dos y de vuelta, cero gurú ni nada, pero digo, chicos, no tienen ni idea, se dan cuenta todo lo que, o sea, uno está construyendo un lugar, el otro está pensando en cómo puede, no sé, cómo decirte, tengo dos, siento que puedo tener tres. Bueno, tenés Sí, dos. sí, O tenés dos y sí, medio que no sí. te dio para el tres. ¿Y a vos te El pasa? otro, ¿Te pasa que a mí me repasa entrar en ese lugar también, ¿eh? Y hago mucho trabajo conmigo mismo, pero igual me pasa decir, no, pero falta esto. es que es el motor sin el cual, si no te falta nada, fuiste. O sea, Sí. y aparte a todos nos falta. Sí. Aunque vos sientas que no te falta, te va a faltar. Sí. O sea, el cuadro completo es la muerte, no sé, ya cuando no estás más. O sea, ahí resolviste todo. Claro. No hay manera. Lo que sí, bueno, el tema es cómo uno lo puede tramitar. El tema es no perder el foco de lo que sí tenés. ¿Te acordás del juego de la vida? Ese juego que había una ruleta y vos ibas avanzando. Y antes de llegar al final, que en realidad llegabas al final y te retirabas con guita, ¿viste? Era bastante lamentable el juego. Y había un momento que te podías retirar y ser filósofo. Era como antes del final. Muy bueno. Te quedás pensando y le dejás la guita a otro. Sí, Se sí, lleven sí, la sí. guita a los demás. No, la guita no. Era como aparte de eso, ¿viste? Como... Igual, qué tema también para los artistas es un tema. Ahora cambió un montón. Es increíble cómo los tiempos movieron también muchas creencias, Sí, muchas cosas. sí, Cuando yo empecé a estudiar música, a ser músico, era todo un tema ese, ¿viste? Dos cosas. Primero, la creencia de que si sos músico no vas a poder tener guita. Y la segunda, la creencia también del propio artista de como que el arte no se toca con nada, ¿viste? De lo material, como una cosa de no, ¿viste? ¿Te acordás que era? sí. Ahora ya no pasa. No. Eran otras creencias, pero Sí. no, transó, ¿viste? Se vendió. Claro. Qué sé yo, no sé, era como... Había como una cosa así como muy separada. Me encantó lo de, me llevo la guita, soy filósofo. Había correlada en los juegos también. Sí. Como en el rugby cuando estás por apoyar, que no te banco, te la voy a pelear. Dame un scrum para el que atacaba en 22. Un scrum 22 ofensivo. ¿Sabés lo que O pasó ahí? algo, El Scrum algo también, que lo aleje, pero Sí. se lo des al que venía atacando. Lo que pasa es que hubo algo con el Scrum también que se trata de que haya menos, ¿viste? Menos Scrums. Ah, Por un, ok. por un tema de que primero no es tan divertido ver tantos Scrums. Sí, Y después se desgastan mucho los jugadores también. También por seguridad. Ay, yo cuando, sí, seguridad, y aparte yo cuando veo que los Scrum no se formaron bien y los vuelven a formar, ahí yo digo, qué paja, pero no por mí, yo lo miro, pero por el pilar, que no entró bien, que no sé qué, digo, uy, 3 veces formar y de nuevo formar de nuevo, ¿viste? Pero bueno, es un poco la vida, también es eso. Pero está bueno lo de digamos,
qué sé yo, esa cosa del balance entre quiero más o me parece que me falta esto, pero sin poner, toda la mirada sobre eso. Pues, aparte, porque eso es el juego infinito, pero del mal. Sí. O sea, es el infinito que se te abre. Cuando vos te pones nervioso con un arquitecto porque no está cumpliendo los plazos, entras en un barril sin fondo. Porque el arquitecto, está bien, te puede llevar mucha sabiduría, no es que no te vas a enojar, porque somos humanos y tenemos eso, justamente emociones, cosas, pero no, porque no, y te crees que vos lo vas a hacer mejor, o cuando el director de cine cree que sabe hacer todo mejor que el actor y lo va a hacer mejor y que en realidad en el fondo lo quisiera estar haciendo él, ahí es donde se cruza un poco el límite de no puedes tener todo el tiempo el foco ahí. Tenés que poner el foco también en lo que se está construyendo, en la parte luminosa, en la parte positiva. Porque si no, estás viendo siempre lo que no hay, no estás viendo lo que sí. Hay una canción muy linda que se llama Copo Vacío, que escribieron Chico Buarque y Gilberto Gil juntos. Creo que es una de las pocas colaboraciones que tienen juntos que te dice es siempre bon lembrar que un copo vacío está lleno de aire. O sea que el vaso vacío está lleno de aire. Las músicas de Brasil, las canciones, algunas, sobre todo Gilberto Gil, tienen así como unas cosas filosóficas, y Chico Buarque, filosóficas, que son geniales, ¿viste? Claro. Que tiene esa cosa, eso, el vaso vacío está lleno de aire, o sea, el lleno y el vacío para jugar y para pensar, sí, es como toda una discusión. Sí. Y está esta también. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Me encanta esa canción, me parece tan filosófica también. Ese juego, ¿viste? Lo que quiero, lo que no quiero. Sé lo que tengo, no sé qué tengo, pero sé lo que no tengo, ¿viste? Y para mí esa cosa que tiene Calamaro, que vos la nombras mucho, que esto que sé, pero no sé. Para mí, para el deportista, es muy bueno incorporarlo, porque el deportista se planta mucho en sus certezas y en lo que no sabe, en su incertidumbre, duda un montón. Y a veces eso lo derrumba, ¿viste? Y yo creo que amigarte con la incertidumbre como deportista, que en realidad no sabes un montón de cosas, no sabes si sos tan bueno, yo creo que está bien, te ayuda también a tener un poco más de orden en el caos. Total, bueno, la verdad es que yo creo que si hay un aprendizaje en la vida, es la incertidumbre. Sí. Es muy difícil, ¿viste? Porque vivimos para taparla. Sí. Vivimos para taparla y es tapar el sol con la mano. O sea, no, pero empecé con esto, qué sé yo, pero al final pasó que no sé qué y ya te quedás como con la frustración o con lo que no salió, claro, de lo que vos pensaste que... Pensá que eso tenía recorridos infinitos. No es que el recorrido era el ideal de que todo sea perfecto como vos lo pusiste en una caja cuando pensaste en eso. No. La incertidumbre es total. En este momento pasó esto y podría haber pasado infinitas cosas en todos los momentos anteriores y pueden pasar infinitas cosas en los siguientes. Lo que pasa es que, bueno, ahí es el juego, es nuestro juego infinito. ¿Qué tenemos, qué queremos, qué nos falta, cuánto lo buscamos, cómo nos vemos? Y sobre todo, que no podemos controlar nada en un punto. Podemos orientar un montón de cosas y es lo lindo. Tenemos esa posibilidad de escribir nuestro camino, nuestro destino, de querer dejar cosas, de querer orientarlas. Y a la vez, no tenemos idea si nos va a salir, si no, cómo nos va a salir, qué nos pasa. Lo que sí está bueno de tener presente es que tenemos maneras de expandirnos, ¿viste? Esta búsqueda que haces vos, que a mí me parece hermosa, es expandir, es abrir. Sí. Es abrir, y me gustó eso que decías en un momento de es la mente, es el cuerpo, como que en realidad lo que faltaba por ahí de entender de las emociones y demás era ver las cosas por separado. Entonces el expandir también te hace ver una cosa más integral, más qué sé yo, como multicausal, conectada, interconectada entre cuerpo, mente, emociones, sensaciones. Eso es lo que por ahí hace que uno pueda decir, che, el que se para más en ver las cosas desde ese lugar, en investigar desde ese lugar,
Y un poco, no en superior a nadie, pero decís, qué bueno, como Sí. que estás en una buena por poder tratar de ver los elementos, de observarlos en su conjunto y en sus relaciones y no quedarte con, no tacleamos a nadie, no me gusta nada de lo que hago, o me falta esto porque yo tendría que estar acá y no puede ser que no esté acá, no puede ser que no pase esto, o no. Entonces, me parece que abrir nada, es lo mejor que podemos hacer. Che, me encantó la charla. Tengo que hacer otra. Sí, claro, vamos a seguirla porque, bueno, a mí también me encantó, te agradezco y como te dije desde el primer día que hablamos, que es genuino el interés que me despertó eso, la búsqueda y el juego infinito nos identifica a los dos, así que seguirá. Vamos a seguir jugando. Ahí está. Gracias.